Tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de conversación. Primero que todo, agradecerles a todos los que se están conectados en vivo, también a los que nos verán posteriormente eh, en esta grabación. El día de hoy quiero comenzar por presentarme. Soy Mauro Ibarra, soy analista del chapter de calidad de software en Pragma. Me desempeño actualmente como embajador de este frente. Y desde hace un año para acá vengo en compañía de unos colegas y de toda la capacidad de Pragma trabajando en la iniciativa de los sistemas agénticos de calidad de la compañía y cómo disponibilizamos todo este potencial y toda esta capacidad apalancada con lo que hoy es nuestro sistema operativo Potencia Pragma para resolver mejor para nuestros clientes y los clientes de nuestros clientes, en toda la perspectiva del aseguramiento de la calidad de los productos y sistemas de software. Llevo aproximadamente 4 años en la compañía, llevo alrededor de 6 años en el mundo de la tecnología, soy un apasionado por la investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías y la vigilancia tecnológica, pues está siempre en el marco de esa simetría de conocimiento. Como muy bien ya nos lo presentó nuestro compañero y amigo Jefferson, el objetivo de la charla de hoy es conversar alrededor de la IA agéntica y cómo esta IA agéntica transformó y viene transformando la certificación o los procesos de certificación de calidad en toda la industria del aseguramiento del mismo del software y por qué acelerar un paso no basta. Es una pregunta que está abierta y vamos a estar respondiendo o abordando esta pregunta a lo largo de esta conversación. Jeff, me gustaría me confirmara si están viendo la presentación, por favor. Sí, Mauro, ya estamos viendo por acá la presentación. Perfecto. Entonces, hablábamos de que la IA genera pruebas en segundos. Entonces, ¿por qué no entregamos al mismo ritmo? La promesa que todos escuchamos, la IA o los sistemas de inteligencia artificial ya escriben mis pruebas, genera un caso manual, tomaba horas, hoy en día un agente lo hace en segundos. Y es verdad, no es mentira que los agentes de inteligencia artificial y todos esos sistemas agénticos han venido desarrollando y evolucionando la manera en la que construimos software. Tampoco es una mentira decir que operaciones y construcción de código y procesos agentizados que atendíamos antes manualmente, que tardaban horas, hoy en día lo hacemos en minutos. Para no ir más lejos en el contexto de nuestra industria del software y en la automatización de las pruebas, cuando escribíamos el código línea a línea con lenguaje crudo y duro, nos tomaba días. Y cuando llegaron las buenas prácticas y llegaron los marcos de construcción de pruebas como PON, como Screenplay, nosotros automatizábamos el código de nuestras pruebas y en la medida que agregábamos buenas prácticas y el software que prueba lo hacíamos más escalable y más mantenible, a su vez también lo hacíamos más complejo para el desarrollo de dichas pruebas. Cuando escribíamos una prueba a alto nivel, pongámonos en situación en esta prueba, dirigíamos la prueba dirigida por el comportamiento, valga la redundancia, y construíamos nuestro caso de prueba. Este caso de prueba lo llevábamos dirigido desde el negocio, desde la funcionalidad, desde los criterios, lo llevábamos a pruebas dirigidas por pasos. Esos pasos luego lo teníamos que llevar a modelamiento de pruebas, si era con PON mediante page, teníamos que escribir línea a línea cada página, los elementos de la página, las interacciones, si estábamos con Screenplay, teníamos que definir las tareas, las questions, las preguntas, las interacciones y tener que hacer línea a línea, pues era un proceso de días. Entonces, no es una mentira, es verdad que con los sistemas agénticos pasamos de horas
de días, quizás, en algunos casos, según la funcionalidad y su complejidad, a tan solo minutos. Pasándonos no solamente a la parte de la automatización, sino la parte del análisis y el entendimiento, que es crucial en la parte de la certificación de un producto de software, refinar historias de usuario, entenderlas, leerlas, refinar los criterios, definir y cerrar brechas de ambigüedades. También era un tema que hacíamos netamente manual y esto también pasó de horas a minutos. Hoy en día son seres humanos y los agentes construyen y ejecutan solo estas actividades. Pero si vamos 10 veces más rápido acá, entonces, ¿por qué hay un problema o por qué decimos que el problema no está resuelto? ¿Dónde realmente encontramos y creemos que está el cuello de botella? Vamos a abordar estas interrogantes. Escribir la prueba es 100 veces más rápido, pero entregar la certificación de un producto de software no lo está haciendo. Si yo escribo una prueba antes o escribí una prueba antes en días y hoy en día lo hago en horas, podemos decir que el tiempo en que aceleramos de escribir la prueba está sobre el 99% de eficiencia de tiempo. Es decir, que desplomamos el tiempo con lo que construíamos pruebas. Pero hemos venido observando que poder decir que un producto cumple con un definition of done, que cumple con unos criterios de calidad establecidos, que cumple con los criterios de aceptación, con las funcionalidades que satisfacen los requerimientos del negocio y poderte entregar una carta de certificación que diga que este producto es apto para nuestros clientes y pueda salir a producción, no está siendo tan rápido. Hemos observado que equipos que integran IA realmente terminan evolucionando la entrega en un 10%. Se ha movido, pero se ha movido un poco. Entonces, si escribir las pruebas fuera el cuello de botella, la entrega se habría desplomado también, pero la entrega no lo hizo. Los tiempos de entrega siguen embotellados. Y esto es lo que vamos a comenzar en este momento en adelante a intentar desmenuzar. Entonces, el cuello de botella, como lo mencionamos, no está en escribir los test, está en todo lo que ocurre antes y durante y después de la certificación. Esto nos lleva a entender que la certificación no es automatizar directamente la prueba, no es escribir un script de prueba que pueda, mediante un robot, hacer lo que un analista de calidad haría manualmente para probar si un producto cumple o no cumple con un criterio de calidad, sino el cuello de botella está en las actividades que se tienen que hacer antes de que yo como analista de calidad te ejecute una prueba. Todo el levantamiento de los prerequisitos, el entendimiento, todo lo que tengo que ejecutar previamente a nivel de actividad antes de yo poder establecer una prueba y llevar esa prueba a ejecución. Y lo que ocurre después, yo después de que ejecuto mi prueba, ¿qué tengo que hacer para asegurar el cumplimiento, para que la prueba realmente no flaquee, sea una prueba determinista, sea una prueba reutilizable, pueda ser objeto de regresión para futuras pruebas, para que yo pueda asegurar la calidad de mi producto, no solamente en el momento que estoy certificando este software, sino cómo lo aseguro cuando más adelante este producto reciba modificaciones o reciba cambios que impacten dicho producto que estoy certificando. En esas etapas de antes y después es donde están los verdaderos cuellos de botella. Y realmente no son etapas que apunten directamente a la construcción de pruebas automatizadas. Y no son las etapas justo que el IA o que la IA agéntica está haciendo por nosotros o pensamos que está acelerando nuestras pruebas, que es decirle a un agente de inteligencia artificial, automatízame esta prueba. Hay un usuario que tiene que entrar a una página web, tiene que poner un usuario, una contraseña, iniciar sesión, validar que su sesión haya sido iniciada de manera exitosa, que haya entrado al home. Eso es lo que me hace la prueba automatizada, lo que
lo que creíamos que estábamos acelerando, pero realmente el tiempo se nos está yendo en las etapas previas y posteriores. Esto es de hecho, constatado, ¿cierto?, por la ley de Andal, sin fórmulas complejas realmente. La fórmula real está limitada por cuánto pesa el paso que realmente yo estoy acelerando. Si yo tengo un proceso completo de 10 actividades y yo solamente acelero o puedo acelerar en la primera actividad y en la siguiente no actividad yo sigo caminando, en la cifra que vemos en pantalla, poniendo un ejemplo aterrizado de un 15%, siendo ese paso que yo acelero y un 85% que yo tengo apagado, por más de que yo haya pasado de caminar a ir en un Ferrari en ese 15%, si yo el 85% restante no lo analizo y no lo entiendo y no lo proceso y no lo acelero, nunca voy a acelerar más del 15% de mi proceso. Y yo puedo hablar de velocidad, yo puedo decir con IA agéntica, yo estoy yendo 35 veces más rápido, estoy yendo 90% o estoy reduciendo el 90% el tiempo de implementación de mis actividades. Pero si yo no entiendo el contexto completo, ese 35%, esas 36 veces más rápida en ese 15%, a la final nunca va a ser mayor a un 15% de mi proceso completo. Y el proceso completo es el que realmente nos interesa porque es el proceso que nos permite entregar un producto de calidad listo para salir a producción. Y esto, pues, nos lleva al malentendido de fondo. Certificar una historia es diferente a automatizar una prueba. Son dos trabajos diferentes. Escribir el test con IA solo ataca a automatizar la prueba. Y no el que más pesa, que es certificar una historia. Certificar una historia es un proceso establecido de punta a punta. ¿Cómo aseguro que la funcionalidad está lista? Tengo que hacer un análisis, tengo que hacer un entendimiento, tengo que entender los riesgos, analizarlos, evaluarlos, mitigarlos, ejecutar planes de acción, tengo que diseñar casos de alto nivel, aplicar criterios de experto, hacer exploraciones y tomar decisiones de cobertura. Son partes de las actividades que uno realiza en una certificación de una historia. ¿Dónde brilla la IA? En automatizar la prueba. ¿Cómo construyo el test automatizado? ¿Cómo genero y ejecuto esta suite de código? El tiempo donde se pierde esperando y no probando, realmente. Si nosotros comenzamos, y fue una actividad que realizamos, eh, analizamos para entender dónde estaba el cuello de botella, porque lo que les cuento es más una anécdota que una teoría, por eso lo traigo a colación a esta conversación. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo implementando procesos con IA, automatizando nuestras pruebas con IA. De hecho, partimos de las bases cuando teníamos la prueba y la llevábamos a un chat, nos apoyábamos, nos asesorábamos, luego comenzamos a integrar los NCPs, de los NCPs comenzamos a disponibilizar prompts que se alimentaban en los IDEs desde estos NCP y luego integramos sistemas propiamente dentro de los IDEs que apalancaban directamente el desarrollo desde el propio IDE de desarrollo de nuestros analistas de calidad. Y así fuimos evolucionando hasta hoy en día un sistema que tenemos bastante robusto y agentizado, del cual les voy a hablar ahorita más adelante. Y después de implementar todo este sistema agentizado, pues los tiempos de mejora en el proceso de calidad no mejoraban como esperábamos. Entonces, comenzamos a hacer una tarea interesante de minería de procesos, donde comenzamos a levantar los procesos de certificación que estaban llevando a cabo nuestros analistas de calidad en todos sus proyectos y comenzamos a indagar en ese análisis de procesos y entender dónde estaban sus dolores, dónde estaban sus limitaciones, dónde estaban sus cuellos de botella. Levantamos todo un modelo de procesos así en el estado actual
de esos proyectos, y esto nos llevó a poder entender dónde estaban los cuellos de botella. Y en su mayoría estaban en esperas, en tiempos muertos, en desperdicios, y las pruebas realmente eran una pequeña fracción de su proceso. Tanto así que entre el 25 y el 40% del lead time, entiéndase por lead time, realmente el tiempo en el que se certifica el producto en la banda completa, se iba en esperas. Les voy a poner un ejemplo puntual. La certificación de una historia de backend, es decir, de un producto de servicios, tardaba 16 horas. De esas 16 horas, después de hacer toda esa minería de procesos y hacer el levantamiento del mapa de procesos ASIS, es decir, el estado actual de qué estaban haciendo en cada actividad, cuánto tiempo tomaba cada actividad, revisando entradas, salidas, compuertas, responsables, roles, etcétera. Vimos que esas 16 horas, 4 horas estaban realmente operando y 12 horas estaban en tiempos muertos, en espera, en desperdicios, en escalamientos, entre otras actividades. Entonces, en ese tiempo antes de la prueba, esa espera antes, normalmente en historias sin criterio, ambientes que no están disponibles, datos no disponibles también o fluctuantes y accesos que no llegan, por ejemplo. Durante la prueba, los specs que no coinciden con lo construido, cambios de alcance, bloqueos por terceros y después de la prueba, falsos rojos, pruebas no deterministas o también flaquites, pruebas que se ejecutan y que fallan porque al implementar la IA, las pruebas pueden llegar a ser no deterministas y son pruebas que fallan no porque el sistema bajo prueba tenga defectos, sino porque la prueba en sí misma tiene defectos. Reejecuciones, idas y vueltas y esperar por aprobaciones. Entonces la pregunta cambia, ¿cierto? Ya no es cómo automatizamos el testing. La verdadera pregunta que tenemos que hacernos es cómo transformamos todo el ciclo de calidad para que se apalanque con IA de punta a punta y no ataquemos meramente el concepto de automatización de pruebas, no entendamos que la IA agéntica solamente me acelera o me debe acelerar esta etapa, no pensemos que el hecho de que yo tenga un agente que me construya unos test van a impactar de forma importante nuestros procesos de certificación y nos van a ayudar a ser verdaderamente eficientes y a entregar más rápido y con mayor calidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es repensar el sistema, no acelerar un paso. Lo que hemos venido conversando, de una IA que escribe test a una fábrica de calidad gobernada de punta a punta por un sistema operativo, en nuestro caso, el sistema operativo Potencia Pragma. ¿Cómo llegamos aquí? Pues no nació una herramienta, nació un dolor. Uno, con herramientas tradicionales, cada equipo a su manera, la calidad entrada al final sin margen. Dos, una metodología propia, comenzamos a estandarizar el criterio, un solo modelo de asegurar, no 10. Tres, la maduración en pilotos, entonces ya estabilizando en cuentas financieras de gran escala y transaccionalidad crítica. Y luego de tener esta maduración en pilotos es tomar, o fue tomar realmente todo ese conocimiento adquirido a lo largo de los años, a lo largo de esos pilotos de vigilancia tecnológica, de implementación de nuestro sistema operativo Potencia Pragma, de las herramientas que ese sistema operativo Potencia Pragma nos brindan a todos los pragmáticos, en el caso a la capacidad del chapter de calidad de software, toda la simetría de conocimiento que tenemos con ese sistema y ahora esto llevarlo a una fábrica de pruebas. Una fábrica de pruebas que es un motor de certificación, que es replicable, que es agnóstico a las herramientas y es potenciado por todo nuestro sistema operativo Potencia Pragma, que está dirigido o potenciado también o acelerado
por herramientas agentizadas de inteligencia artificial. Entonces, ese sistema no es un agente suelto, realmente es un sistema operativo. Ese sistema operativo se nutre de artefactos reutilizables que hemos venido construyendo y estandarizando a lo largo de los años, como plantillas, arquetipos, componentes, las propias tools de sistemas de IA, ¿cierto? Con sistemas como N8N para acelerar y automatizar nuestros propios procesos, el análisis, el refinamiento y todos los artefactos que se tienen a nivel de arquetipo también respecto a todas las tecnologías y todo el conocimiento base que hemos construido a lo largo de los años. Con una arquitectura multiagéntica, ¿cierto? Que es casi que un orquestador que delega en agentes especializados todo lo que hemos aprendido con estos artefactos reutilizables que aceleran modularmente con todo nuestro conocimiento transversal, que es una única base que contiene todo el ADN de lo que es la organización. Este conocimiento base o este knowledge base alimenta a nuestros agentes y a personas por igual y está disponibilizado mediante ese sistema operativo para todos los analistas de calidad. Estos agentes están a la vanguardia tecnológica. No voy a profundizar en esta conversación, ¿cierto?, sobre cómo operan esos agentes de inteligencia artificial, cómo operamos a través de la IA, dado que el foco de la conversación está orientado hacia cómo nos apalancamos de esto, ¿cierto? No técnicamente cómo funciona. Entonces, ¿cómo aceleramos con ellos? Con IA en cada línea, con la persona al mando. Nosotros tenemos un concepto de Human in the Lead, donde la persona está al mando y tiene la responsabilidad, y esa responsabilidad no se delega. El equipo valida entradas y salidas de estos agentes. La IA genera, pero la persona valida, ajusta y firma. El proceso tiene, como proceso de certificación, tiene diferentes actividades que son el análisis de riesgo, la planificación, el diseño de casos de alto nivel, entre otras actividades. Tenemos también la automatización, que a pesar de que mencionamos que no es el foco, que no es quien resuelve los cuellos de botella, sin embargo la automatización sí está, porque sí tenemos que probar nuestras pruebas, sí tenemos que construir esos test, sí tenemos que automatizarlos y también debemos ser eficientes con estas actividades, como también las potenciamos con nuestros sistemas agénticos. Y por último, la ejecución, ¿cierto? Dado que toda esta sinergia entre el proceso, entre la línea de proceso y la línea de automatización, la llevamos a converger en la ejecución y la entrega, donde todas esas pruebas automatizadas corren en CI/CD y están disponibles para ser objeto de implementación y uso, aprovechamiento por todo el equipo de desarrollo también, por el mismo equipo de calidad para futuras regresiones y todos los beneficios que llevan consigo que estas pruebas estén integradas en un circuito de integración y despliegue continuo. Entonces, esta fábrica, según conversamos en el slide anterior, se divide en dos líneas, con 0 tiempos muertos. Anteriormente, un paso esperaba al otro. Teníamos las actividades del proceso, ¿cierto? Y teníamos las actividades de automatización. En un ciclo tradicional, llamémoslo así, en las actividades propias del proceso de certificación, esas actividades que llamamos del proceso, siempre ocurrían primero. El analista debe realizar un entendimiento de la funcionalidad, debe contextualizarse sobre la misma, debe definir un alcance, debe establecer y analizar los riesgos, debe hacer una priorización, debe definir una estrategia para esa certificación, establecer qué tipo de pruebas va a ejecutar, tiene también que establecerse un objetivo. Luego de esto,
con todo eso que mencioné anteriormente, debe construir un diseño de pruebas de alto nivel, debe apalancarse de diferentes técnicas para hacerlo, darle la cobertura adecuada para cerrar de la mejor manera con un producto que satisfaga todos los criterios de aceptación definidos para la funcionalidad del negocio. Y luego de este proceso, pues venían unas esperas donde él esperaba que el producto ya estuviera, digamos que iniciado en fase de desarrollo y en algunos casos podía o no podía ir adelantando su automatización y es aquí donde comenzaba a construir sus pruebas de bajo nivel, iniciando las etapas de implementación del proceso de certificación, donde construía los scripts, preparaba el scaffolding del proyecto, comenzaba a hacer el levantamiento y el manejo de la data dentro de ese proyecto de esas pruebas automatizadas, comenzaba a cerrar eh, temas de configuración, validación de los ambientes, hacía sus scripts de pruebas y estaban disponibles para hacer la ejecución, ejecutaba sus pruebas automatizadas, entraba todo el ciclo de generación de evidencias, de reportes, claramente pues dado diferentes defectos encontrados, hallazgos, todo el ciclo de resolución de defectos, estoy hablando de la metodología tradicional, y en esa resolución de defectos pues inicia un ciclo también con el desarrollo donde entrego unos defectos, espero unas correcciones de esos defectos, cuando tengo, según un criterio de definition of done, un cumplimiento de lo que se espera según el gobierno y la metodología y la estrategia del proyecto, donde no tengo efectos de alto impacto abiertos o no tengo X cantidad de efectos de mediano y bajo impacto abiertos, los defectos no son de esta categoría, no se encuentran afectando estas funcionalidades, etcétera, pues damos un producto por certificado y hacíamos la entrega. En la fábrica que hemos venido optimizando, las líneas ya no son seriales. Ahora nuestros procesos se solapan con lo que hacemos con la automatización y ahora hay una sinergia entre lo que yo como analista debo realizar desde el proceso, como la IA también termina automatizándome esas o alguna de esas actividades. Claramente, pues tengo que tener el criterio de ir supervisando estas líneas de proceso y de la misma manera también como mientras van ocurriendo otras actividades de línea de proceso, yo ya me desplazo hacia la izquierda con automatización y casi que desde el momento cero los sistemas agentizados ya comienzan a realizarme el scouting del proyecto, levantándome mockups, haciéndome pruebas iniciales, preparación de la data, entre otras actividades. Y luego estas dos líneas de solaparse terminan por converger en una ejecución más temprana y a la final los que nos queda, como podemos ver a la izquierda, perdón, a la derecha abajo, es un tiempo ganado. Y antes lo que entregábamos al final de la cola, hoy en día pues se entrega mucho antes. Entonces el impacto viene de mover la calidad a la izquierda, de ejecutar en paralelo y de no acelerar solamente la automatización del código. Entonces esta fábrica tiene por dentro un ciclo de certificación de punta a punta, donde no es generar un test, es literalmente una línea de producción en la cual pues aceleramos cada una de sus etapas. ¿Cuáles son estas etapas? La recepción, el análisis, el diseño, la implementación, la ejecución y el cierre. Hoy en día hablamos de recepción y para nosotros es un punto importante porque cuando tenemos una fábrica agentizada y apalancada con sistemas agentizados en todo un sistema operativo, pues se deben cumplir con unas definiciones. Eh, es lo que nosotros en nuestro sistema operativo de potencia llamamos un engine ready y es todo lo que la certificación tiene que tener lista para que realmente mi sistema operativo agentizado tenga la capacidad de acelerar y poder ser eficiente como esperamos. Entonces, este Agent Ready lo que me permite es
después de yo haber hecho todo ese análisis de su proceso, del proyecto, haber encontrado los desperdicios, los tiempos muertos, los cuellos de botella, es entender qué necesitamos para que estos tiempos muertos no ocurran, para que no hayan esos desperdicios, qué tienen que tener mis sistemas agentizados desde el momento cero, qué tienen que recibir como entrada, ¿cierto? ¿Cuáles son esas entradas que tiene que recibir este proceso de certificación realmente para que seamos eficientes y podamos llegar cada una de estas etapas? Es un ejercicio que podría yo decirle que no es una receta exacta. Todos los proyectos tienen sus propias dinámicas, tienen sus propias metodologías, por ende, este levantamiento inicial donde tenemos que entender, realmente yo se los cuento como si fuera un estándar, ¿cierto? Que sí lo es a nivel de proceso, pero hay actividades que tienen que realizarse puntualmente para cada proyecto, para cada tipo de certificación, para cada tipo de requerimiento y poder entender en esos proyectos, en esos tipos de requerimientos, en esas certificaciones, qué insumos necesitamos, cuáles son sus dolores, cuáles son sus cuellos de botella y realmente cuáles son los planes de acción que tenemos que llevar a cabo para que la inteligencia artificial y todo ese sistema que se apalanca de manera agentizada por nuestro sistema operativo, pues realmente sea eficiente y pueda darnos los números que realmente estamos buscando. Para esto, pues esta fábrica tiene una anatomía en cada una de estas etapas, en la recepción, análisis, diseño, implementación, ejecución y cierre. ¿Cómo entendemos y materializamos lo que les he venido conversando para cada una de estas etapas? Bueno, entonces para cada etapa hay que entender que hay que analizar cuáles van a ser esas entradas. Hay que establecer cuáles son las actividades que se van a realizar, cuáles van a ser los roles responsables de realizar esas actividades, cuáles son las salidas, cuáles son los artefactos verificables que produce cada una de esas etapas, cuáles son las compuertas que realmente me van a permitir que esa etapa sea una etapa que me genere valor para mi proceso y realmente dé paso o partida a la siguiente etapa, cuáles son las iteraciones, cuáles son esos lazos cortos de corrección que tenemos que hacer sin devolver el trabajo aguas arriba y qué condiciones se deben cumplir, en este caso por tipo de prueba o criticidad y evoluciones, ¿cierto? Toda esta cobertura o toda esta fabricada cobertura con un solo motor eh, para un núcleo que hemos establecido de 4 tipos de requerimientos o 4 tipos de certificaciones. Uno, certificación de servicios o de pruebas backend API, certificación web para sistemas front, aplicativos web, para pruebas punta a punta, para apps o aplicaciones móviles y también para hacer validaciones de rendimiento. Nosotros en nuestra fábrica hemos creado sistemas agentizados muy robustos, capaces de implementar o llevar a cabo la orquestación, claramente liderada por el analista, que permite realizar el entendimiento de la funcionalidad, hacer el análisis del alto nivel, el refinamiento de los criterios, la búsqueda de ambigüedades, es decir, automatizamos esa línea de proceso. Y cuando llegamos a la línea de automatización de la prueba, tenemos sistemas agentizados que atacan directamente bajo dos metodologías, una que es Greenfield y una que es Brownfield, la cual son los sistemas agentizados que tienen la capacidad de adaptarse a proyectos en curso o a proyectos que comienzan desde cero. Esas pruebas tienen todo el conocimiento, esos agentes tienen todo el conocimiento que hemos venido construyendo a lo largo de los años y hemos venido refinando con muchas iteraciones. Son pruebas que implementan la construcción completa de los artefactos, ejecutan un router y hacen toda la orquestación para que
las pruebas realmente sean deterministas. Son pruebas que tienen estrategias o los agentes se aplican estrategias de self-correction, por ejemplo, para ejecutar, detectar si las pruebas realmente son o flaquean, si los defectos que consiguen son defectos del sistema bajo prueba o son defectos de la prueba en sí misma. Tienen la capacidad de autorrepararse, evaluar, corregirse y volver a diseñar la prueba y reejecutar. Todo esto el sistema lo hace de manera iterativa. Tenemos también en esos sistemas agentizados estrategias como self-healing para que las pruebas se autorreparen a nivel de mapeo de elementos, de selectores, los cuales permiten construir pruebas que no van a fallar o tienen menos probabilidad de fallar con el tiempo, que exigen menos mantenimiento, que son más estables. Y a esta cobertura sumamos calidad de datos, contrast testing, integraciones en tu end, seguridad, accesibilidad y demás validaciones no funcionales. En línea con lo que venía mencionando anteriormente, lo que hace confiable esta fábrica es que un rojo que detecta nuestro pipeline de pruebas es siempre un defecto real. Nuestros sistemas agentizados han evolucionado tanto justo para que cuando tu pipeline falla, falla porque el sistema bajo prueba tiene el problema y no porque la prueba tiene un defecto. Esto es una meta bastante importante con estos sistemas agentizados porque de las primeras lecciones aprendidas de cuando comenzamos a automatizar pruebas con IA es que la IA te puede generar un código y te puede generar una automatización de prueba muy rápido, te puede hacer un proyecto completo en 10 minutos, tú lo ves muy chévere, ves una cantidad de código responsable, tú ejecutas o te puede decir que todo está bien cuando hay defectos, o te puede decir que hay 3 defectos y luego tú vas y miras los defectos y el defecto, el sistema está bien, el defecto es de tu prueba. Tu prueba está buscando un botón que no existe, que nunca fue definido desde el sistema de diseño, desde los mods de la aplicación, desde el Figma. Está esperando, si estás probando un servicio, de pronto está esperando que tu respuesta sea 200 cuando el contrato claramente dice que el código de respuesta debe ser 201, o quizás tu prueba falló porque está pidiendo que un campo esté porque pensó que era obligatoria en su alucinación y realmente el campo era opcional. Entonces el hecho de que no esté no es un error del todo. Entonces, con toda esta maduración de sistemas agénticos, es también parte importante de cómo aceleramos y hacemos más eficiente la entrega de nuestros procesos, porque si aceleramos 36 veces y esas 36 veces me llevan a un punto final que me va a obligar a devolverme, a la final voy a caer en reprocesos y muchas veces estos reprocesos terminan siendo más lentos porque luego que tú te devuelves y el sistema agéntico vuelve y te lo hace mal y vuelve y te lo hace mal, tú como analista tienes que entrar a resolver el conflicto de un código quizás que ojalá y no entiendas muy bien, eh, y terminas tú teniendo que editar todo ese código y capaz y como analista y automatizador de pruebas dice, me hubiera demorado menos haciéndolo de cero. Porque yo de cero pues entiendo y ejecuto, ahora me toca primero tener que traducir todo lo que ese sistema hizo para yo poderlo estabilizar. Entonces, ese 36 también terminó, ese 36 por de velocidad ganada terminó siendo a la final un menos. Entonces, para esto, la IA acelera, pero el criterio no se delega. La IA, ¿qué hace? Refina historias, detecta ambigüedades, me genera casos de alto nivel, me construye y ejecuta la suite de pruebas y puede hasta autocorregirse, ¿cierto? Con estos sistemas agentizados mucho más maduros. Pero ¿qué hace la persona? La persona decide el riesgo.
La persona es quien valida las entradas y las salidas de la gente, explora y juzga lo ambiguo, y realmente es la persona quien firma la certificación. Está bajo la responsabilidad de nuestro rol entregar un producto de calidad para los usuarios, un producto responsable, y estamos dando una firma, estamos dando una carta de certificación donde estamos diciendo que el producto está listo para salir a producción, y la responsabilidad recae sobre la persona. Es por eso que tiene que estar la persona en el Human in the Lead como humano, liderando y supervisando siempre el proceso con criterio. Porque cuando en producción se encuentra un defecto, no voy a decir, ah, es que la IA fue la que hizo la prueba mal. No, ¿cierto? Entonces, si funcionó, todo esto que le he venido conversando funcionó. Los números sí cuadraron o los números no cuadraron. Entonces, el impacto es medible, ¿cierto? Nuestro sistema operativo Potencia Pragma tiene la capacidad o tiene una muy buena capacidad de observabilidad y de telemetría, y somos capaces de establecer ciertas métricas con el uso del mismo. La mejora en el refinamiento de las historias aceleró en un 80%. La generación de casos de prueba en alto nivel pasó de 10 horas a 1 hora y 30 minutos para un lote de historias. La construcción de los tests pasaron de ser de 9 horas a solo poco más de media hora. Y la velocidad en el análisis de performance y en la ejecución de pruebas de performance se multiplicó por 10. Hablando de cada una de estas actividades en el proceso propio de la misma, ¿cierto? Recordando que si hablamos de refinamiento de historia, de generación de casos, de la construcción de los test, al final tenemos una velocidad de ventana, es yo cuánto aceleré en esta etapa de mi proceso, de mi fábrica, y yo cuánto realmente pues aceleré, no en la ventana, sino en el proceso completo. Entonces, la transformación real, lo que más cambió no fue la herramienta, fueron las personas realmente. El ejecutor tardío ahora es un líder operativo de calidad. El reactivo al final ahora es un preventivo desde el día uno, y ya no es un silo aparte, sino es un eje transversal de ingeniería. Lo honesto, lo que nos costó la tecnología, la verdad, fue la parte más fácil, realmente. Aprender a agentizar, a usar herramientas, a apalancar esas herramientas con inteligencia artificial, a acelerarlas, a madurar este conocimiento tecnológico. No estoy diciendo que fue fácil, pero podemos decir que la tecnología realmente fue la parte más fácil de nuestro modelo. Un modelo operativo potente pues no se adapta solo, la cultura es lo más importante, la adopción fue el verdadero reto, las métricas, que las métricas pudieran hablar del negocio y tener el conocimiento pues en un solo lugar. Finalizo con esta parte. La IA no sirve para ir más rápido en un paso, sirve para repensar el sistema completo. Tenemos que comenzar a evolucionar con esos sistemas y devolverle a las personas el criterio y no solamente la velocidad, porque el objetivo es ir más rápido, pero entregar productos de mayor calidad. No podemos ir más rápido si vamos a sacrificar la calidad. Y con eso termino. Muchas gracias. So, Mauro, muchas gracias. Por acá tenemos dos preguntas que nos han dejado. La primera que voy a responder es que si puedo tener las diapositivas de la grabación. Sí, posterior, en estos días se enviará por las memorias de este espacio para que ustedes puedan tener acceso, puedan revivir la charla y puedan pues seguir aprovechando pues este conocimiento que nos deja Mauro. Y la segunda pregunta que nos hacen es, ¿el éxito y la disminución de tiempo no está también en la posibilidad de ejecutar múltiples veces las pruebas y de manera automática para la detección rápida de errores? Esa es la pregunta que nos hacen, Mauro. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, pueden dejarla en la cajita para ir a responder. O te la vuelvo a repetir. Sí, repítemela, por favor.
Listo. Acá dice, el éxito y la disminución de tiempo no está Ujú. también en la posibilidad de ejecutar múltiples veces las pruebas y de manera automática para detección rápida de errores. Sí, también es parte del éxito. Y me gusta que mencionan el también porque también está allí. Por ello, lo importante eh, es entender que el éxito, si bien es parte de esa etapa de automatizar las pruebas, reejecutarlas, tenerlas disponibles para tener detección temprana de los defectos, el éxito de la calidad como proceso es también entender que el proceso de calidad va mucho más allá y es más amplio de la ejecución de la prueba y la detección de los defectos. Y tenemos que acelerar y buscar la manera de cómo somos eficientes también en las otras actividades. Y lo más importante, si aceleramos cada una de esas actividades y digamos que logramos acelerar todas nuestras actividades, pero nos quedamos atascados en tiempos de espera, nos quedamos atascados en tiempos muertos, en desperdicios, en bloqueos, en escalamientos, pues tampoco vamos a lograr ser más eficientes en el tiempo en el cual nosotros podemos entregar un producto certificado. Para eso que es importante, poder entender, hay que modelar el proceso que estamos llevando a cabo y luego de modelar ese proceso, casi que hacer una trazabilidad de actividad por actividad de nuestro proceso de certificación. Yo primero hago esto, segundo, aquí me tardo esto, segundo hago esto, aquí me tardo esto, tercero, realiza esta actividad, me tardo esto. Poder pensar en cuáles son esos dolores y luego de tener ese modelo ASIS, ese estado actual del proceso, comenzar a plantear estrategias que me permitan reducir esos cuellos de botella, reducir esos tiempos de espera, quizás, y por qué no, muchas veces a mí me ha tocado tener que refactorizar casi que el proceso completo, la metodología que estamos llevando a cabo para certificar, para que podamos acelerar ese lead time, ¿cierto? Entiendo que el lead time es desde que la historia entra hasta que la entrego certificada. Listo, Mauro. Por acá hay otras dos preguntas de Weisman que nos dice la primera. ¿Y cómo no caer en el ciclo de que la IA me haga hacer más esfuerzo de lo normal? Bueno, ¿cómo no caemos en el ciclo de que la IA no me haga hacer más esfuerzo de lo normal? Con entrenamiento, con sistemas agénticos robustos, que tengan la capacidad de aprender de esos errores y que yo como supervisor de la IA pueda poder capturar esos punticos donde la IA está haciendo mal el trabajo y pueda extraer esas lecciones aprendidas y utilice las mismas para refactorizar mi modelo agentizado. Quizás también requiere una madurez tecnológica con esos sistemas agentizados, porque si le soy sincero, si lo hacemos con una idea de desarrollo y yo lo que tengo son unos PROM que yo utilizo para hacer mis pruebas automatizadas y yo tengo un PROM que yo copio y pego y quizás ese prompt que yo copio y pego, le intento dar un contexto de yo cómo quiero que me construya las pruebas, yo quiero que aplique esas estrategias de self-corrección, que entienda cómo se establece una cobertura, que ojalá la tenga parametrizada en ecuaciones y reglas específicas para esa cobertura. Y son muchas cosas que quizás si lo vamos a hacer con esa madurez, no lo vamos a lograr, porque la ventana de contexto pues va a tener que ser muy grande y nunca se la vamos a poder dar. Entonces, sí es importante pues dar el feedback, reentrenar, que aprenda de sus errores y también tener un sistema agentizado lo suficientemente robusto que pueda obtener una base de conocimiento amplia que me permita trabajar a partir de decisiones, de modelos de decisiones, de límites, de referencias de conocimiento
que me permita establecer workflows de trabajo, que me permita establecer prompts, skills, agents, que me permita establecer todo un sistema agéntico que le pueda dar la robustez para que cuando yo le quiera enseñar sobre lo que está haciendo mal, pues pueda realmente aprender y ser eficiente. Listo, Mauro. Y aquí la última pregunta para ir cerrando ya el espacio, nos dice también Weisman. Y yo como desarrollador, ¿cómo enfoco las pruebas o test desde la planeación para tener en cuenta esto desde el inicio? Perfecto. Bueno, para esto hay dos temas que quiero discutir para responder la pregunta. Uno es desde la perspectiva metodológica, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Siguiendo estándares metodológicos como TDD, ATD, BDD, hoy en día está con el propio DED, que me permiten en etapas tempranas establecer cuáles van a ser las pruebas que se deben ejecutar y que yo como desarrollador entienda cuáles son esas pruebas, que si yo desarrollo con IAs casi que se vuelve importantísimo, porque por la manera como la IA razona, si tú a la historia como desarrollador adicional de los criterios de aceptación le dices a ese sistema agentizado que te va a desarrollar la historia cómo la vas a probar, la IA te desarrolla ya con ese contexto y siempre doy un ejemplo muy claro con esto. Siempre, si yo mando a pintar mi casa y yo quería un blanco hueso bien raro, y yo le digo al pintor, quiero que mi casa sea blanca, y el pintor la pinta de blanco, y yo no le dije al pintor que yo tengo un blanco hueso aquí guardado en mi gaveta, que un papelito que yo tengo de muestra, y que yo cuando él me entregue la casa, yo voy a llegar con el papel y yo lo voy a pegar a la pared y voy a comenzar a contrastar este es el blanco hueso que yo quería y ve que es que tu blanco que me pusiste no es este. Y se lo pego a una pared y se lo pego a la otra pared. ¿Y qué me va a tocar decirle al pintor? Vea que este no es el blanco hueso que yo quería. Y el pintor, pues, claramente, pues también se va a frustrar, ¿cierto? Pero es que tú no me dijiste que este era el blanco hueso, no me hubieras dado ese papelito. Entonces, él es la misma analogía. Si el pintor, si yo en un comienzo como probador de esa casa que se va a pintar, yo le digo al pintor, yo voy a probar la pintura de esta manera, yo voy a venir con este papel y mi prueba va a ser esta, la voy a pegar contra la pared, voy a contrastar esto y esto. Seguramente el pintor me va a pedir la hoja, imagino, no, venga, yo me llevo ese papelito y yo con esto mando a preparar el tono de la pintura exacto que vos quieres. Y ocurre lo mismo. Cuando mis pruebas el desarrollo ya tienen toda la planificación de lo que se va a realizar y todo el diseño de lo que se va a hacer para yo asegurar la calidad de ese producto. El desarrollo es mucho más robusto y prevé con calidad desde el propio desarrollo lo que viene en una etapa posterior. Y seguramente en una etapa posterior, entonces los defectos van a ser mucho menos y también van a haber menos reprocesos, van a haber menos círculos en ese círculo de resolución de defectos que mencionaba. Eso es desde la parte metodológica. Ahora, hablando desde la IA, desde la parte técnica, ¿qué requiero yo para que esto sea posible? Requiere unas entradas muy bien refinadas. Si recuerdan, anteriormente hablé sobre lo que llamamos un engine ready y es definir un DOR que establezca para cada tipo de servicio, cada tipo de web, cada tipo de A, cada tipo de validación que yo quiera validar, con la redundancia, o lo que yo quiera probar. ¿Qué necesita ese sistema para que realmente en una etapa temprana yo te pueda diseñar la prueba sin depender de que el desarrollo esté listo? Te voy a poner ejemplo con un servicio. Ese sistema agentizado necesita el contrato del servicio, bien sea el Open API, ¿cierto? El Swagger, necesita un nivel de detalle de la firma de ese contrato, necesita una definición de, no sé, podría ser una historia de usuario de ese servicio que se va a construir, necesita apalancarse de todo el contexto si se tiene del levantamiento de arquitectura de ese servicio, todo el contexto. Entonces hay que definir, ve, yo necesito estas entradas. Con todas esas entradas que se definen desde el momento cero, mi sistema agéntico casi que no necesita
el desarrollo para levantar toda la parte de las pruebas. Con todos esos insumos, mi sistema agentizado de calidad es capaz de establecer qué debe probar, cómo debe probarlo, y es capaz propiamente de probarse a sí mismo. ¿Cómo la prueba se prueba a sí mismo? Porque con todo ese detalle que tiene de entrada, es capaz de levantar el sistema a nivel de mods. Entonces, él levanta el servicio moqueado y prueba su prueba. Y aquí es donde le aplica el tema del self correction, donde él valida si las pruebas son deterministas, no deterministas, él se autorrepara, etcétera. Y es capaz de tenerte un producto ya desplegado en un pipeline listo para probar el desarrollo. Tanto así que cuando el desarrollador ya haya culminado su desarrollo, ya la prueba está lista en un pipeline. Y esto Listo, ayuda también a que el desarrollo pueda utilizar esto, el desarrollador pueda utilizar estos sistemas integrados en CICD para que pueda él mismo validar si su desarrollo que pudo ser construido o no construido con IA cumple o no cumple con esos criterios. listo, Mauro, muchas gracias por las respuestas. Aprovechando acá estos últimos minutos que nos quedan, también los invitamos a que estén pendientes de todas las vacantes que tenemos disponibles en el sitio web. En este momento, pues, tenemos habilitada una vacante para Cuba automatizador con más de 3 años de experiencia para que ustedes puedan revisar si de pronto su perfil es afín y puedan de pronto ahí ver la oportunidad. Por acá les voy a dejar en el chat el enlace a la vacante y pues ya ustedes revisan si se acopla al perfil que se está pidiendo. Listo. Mauro, muchas gracias por todo este conocimiento, gracias a todos ustedes por cada uno de los, pues del tiempo que estuvieron con nosotros. Los invitamos a seguir participando en todos los Pragma Talk que tengamos de aquí en adelante, que sigan conectados con Pragma, www.pragma.co. Una feliz tarde para todos y, como les decía, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Mauro, y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Saludos. Hasta luego. Chao.